vieja de lengua, ¿eh? Siempre va a ser la profe Ale. Les presento a nuestra entrevistadora de hoy, Alejandra Racuya. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Y ahora sí, desde su casa, pero viéndonos y escuchándonos desde hace un ratito, a todos y todas, recibimos a Claudia Piñeiro. Claudia, te dejo con Ale para el inicio. Bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la compañía a ustedes y a quienes están ahí sentados en la platea. Y bueno, muy feliz de estar finalmente en la Feria del Libro de Rafaela, que tantos años estuve a punto de ir y siempre había algún inconveniente, y ahora esta cuestión de las pantallas es complicada por un lado y por otro lado nos permite estar en muchas partes. Gracias. ¿Cómo presentar a Claudia Piñeiro frente a un público que la sigue y la admira, que la lee y la conoce seguramente desde hace tiempo? Tendríamos que hacer referencia a sus obras para volver a traerlas a nuestra memoria y recordar sus personajes singulares y los escenarios en que ocurren los hechos. Novelas como Tuya, Las viudas de los jueves, Elena sabe, Las grietas de Jara, Betty Boo, Un comunista en calzoncillos, Una suerte pequeña, Las maldiciones y la más reciente Catedrales, junto al libro de cuentos Quién no, y algunas obras de teatro entre las que podemos nombrar A cuánto cuesta una heladera, de Teatro por la Identidad. Historias que nos zambullen y al mismo tiempo nos expulsan de diversas realidades. Relatos en que el extrañamiento que genera la literatura desnuda las inefables formas del dolor, el amor, la traición, los secretos, la muerte, la corrupción y tantas otras situaciones humanas que siempre provocan una gran atracción entre los lectores y las lectoras fieles a su obra. Podríamos hablar también de los muchos reconocimientos que ha recibido desde aquel 1991 en que fue finalista del premio La Sonrisa Vertical de Tusquets Editores, con la novela El secreto de las rubias. Hasta el último, el premio Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón, en la edición de 2021, por Catedrales, editada por Alfaguara. Pero también podemos presentarla con sus propias palabras. En el Congreso de la Lengua de 2019 en Córdoba, Claudia decía: lo que no se habla produce malestar. Soy escritora y, como dijo Reinaldo Arenas, los escritores estamos encaprichados en ponerle palabras al silencio, a los silencios actuales y a los anteriores, incluso a los que vienen desde 500 años atrás. Y así, ella viene poniendo palabras al silencio, en un diálogo con quienes eligen sus libros, o sus libros eligen a las personas. Y así cada lector o lectora, como dice un personaje de Catedrales, cada uno a su modo, completa la historia con sus propios inventos. Bienvenida, Claudia, esta noche en que vamos a disfrutar de tu manera tan personal y comprometida de ponerle palabras a los silencios. Pensamos esta manera de presentarte y que no sea con una larga lista de menciones quizás más frías, porque sabemos del agradecimiento del público que te lee, desde aquí de Rafaela, y pensábamos que era la mejor manera. Si te parece, empezamos con las preguntas, ¿puede ser? Sí, claro, empecemos nomás. Bueno, yendo hacia atrás en el tiempo, ¿cómo es que alguien que iba a estudiar sociología estudia ciencias económicas y se convierte en una escritora después? Contanos un poco de esos inicios. Bueno, en realidad yo escribo desde que sé escribir, o sea, desde que soy lectoescritora escribo. Después tuve que irme entrenando en lecturas y lecturas y lecturas para poder escribir de una manera que me gustara o que me pareciera literaria, ¿no? Pero digamos que en mi familia no había ni escritores ni ningún artista, nadie
cercano al arte, y por lo tanto a mí me costaba imaginarme que yo podía ser escritora. O sea, yo tenía la necesidad de escribir, escribía, pero no me podía pensar como escritora porque no había alrededor mío nadie relacionado con ese mundo, ¿no? Me parecía que escritores eran otros, ¿no? Esos que yo leía. Cuando terminé el colegio secundario, que tenía que elegir una carrera, yo quería estudiar sociología. En ese momento la dictadura militar cerró las carreras humanísticas en la universidad pública, yo iba a estudiar en la UBA, entonces elegí entre lo que quedaba, ¿no? Y mi mamá y mi papá, los dos, habían empezado a estudiar ciencias económicas y no se habían recibido. Entonces había algo ahí que a lo mejor pendiente, que si bien no me dijeron tenés que estudiar eso, pero estaba como eso en el aire. Después a mí me gustaba mucho matemática y me gustaba mucho historia, y eran las dos materias que había que dar para entrar a la universidad. Bueno, finalmente terminé entrando en ciencias económicas porque había que elegir entre lo que quedaba, y me fui entrenando para escribir, pero siempre sin pensarme como escritora, ¿no? Siempre pensando, bueno, yo quiero escribir, lo quiero hacer bien, pero escritores son otros, ¿no? Entonces empecé a ir a talleres literarios, el más importante de los talleres de literatura que fui, para mí el que más me marcó, es el de Guillermo Sacomano, que es el que fui muchos años. Y recién, igual antes de conocerlo a Guillermo, ¿no? O sea, yo había ido también con un escritor muy interesante que a mí me ayudó mucho, que es Enrique Medina. Cuando yo estaba con él yendo a un taller, escribí Las viudas de los... No, perdón. Escribí una novela que mandé al concurso de Tusquet, de La sonrisa vertical. Yo no sabía que era ese concurso, yo había visto un recorte en un diario que decía Editorial Tusquet, concurso de novela, y entonces cuando fui a buscar las bases, me enteré que era un concurso erótico, entonces había que agregarle a la novela cosas eróticas. Compré todo lo que había por ahí de Anaïs Nin, de Henry Miller, toda la literatura buena, erótica que había en aquel momento. Lo mandé a ese concurso, y un día me llega por correo una tarjeta que dice que soy una de las 10 finalistas y que me invitaban a la fiesta de premiación, pero era en Barcelona y no me mandaban el pasaje, así que no fui a la fiesta de premiación, pero para mí fue muy, muy importante eso, porque para mí fue la primera vez que un espejo me devolvía la posibilidad de ser escritora, ¿no? O sea, cuando yo recibí esa tarjeta dije, bueno, pero entonces si me esfuerzo, si trabajo, si le pongo empeño a esto, a lo mejor algún día soy escritora. Ese fue el primer como espaldarazo, ¿no? De una afuera que te dice, bueno, seguí participando. Y pensando en lo significativa que fue esa obra, ¿hay alguna posibilidad de que en algún momento los lectores podamos conocerla o quedó como inédita? Quedó inédita, y cada tanto siempre hay alguien que me pregunta si la quiero publicar. Vienen de algunas editoriales y me dicen, ¿es cierto que tenés un manuscrito, no? Y yo, cuando la escribí, no existía ni siquiera, o sea, yo escribía ya con la computadora, pero era un programa que ya no existe más, o sea que no tengo el disquete, lo tengo en un archivo escrito, nunca más lo leí, seguramente debe estar mal escrito porque es lo primero que escribí. Entonces yo en chiste digo que lo dejo en un cajón, porque vieron que las viudas siempre encuentran algo en un cajón para después publicar. Yo digo que mis hijos van a encontrar la novela erótica de la madre y se van a tener que debatir entre publicarla y hacer dinero con eso, o preservar esa intimidad de la madre. Hay que ver si lo va a dejar oculto o no, entonces. Bien. ¿Qué mundos te interesan que entren a tus escrituras? ¿Cómo armás esos mundos ficcionales? Yo siempre empiezo a partir de una imagen disparadora, ¿no? Y esa imagen disparadora tiene de alguna manera la categoría de los sueños, ¿no? Uno sueña con algo y no sabe bien por qué sueña con eso. A lo mejor si empieza a intentar develar de dónde viene ese sueño, empezás a pensar, bueno, sí, a lo mejor aparece tal persona porque me la crucé a la mañana, pero tenía el sombrero de tal otra porque justo vi una foto con ese sombrero, y uno va atando cabos de por qué apareció un sueño, ¿no? Y en una imagen disparadora, que después a mí me sirve para escribir una novela, pasa lo mismo, aparece una imagen y yo, si empiezo a tirar, a lo mejor entiendo de dónde puede venir, pero hay mucho de inconsciente, ¿no? De que se te mezclan dentro tuyo cosas que escuchaste, que viste, que leíste en el diario, que prendiste la televisión y apareció una noticia, que viste una serie, que leíste un libro. Todo eso se mezcla y aparece un día una imagen y vos decís, ¿por qué? ¿No? Y bueno, apareció. Y lo que yo hago en general es dejarlo en mi cabeza, que macere, ¿no? Piense siempre que si me lo olvido es que no era tan importante, y si me persigue, si cada vez que estoy pensando en algo me vuelve esa imagen, y la imagen luego los personajes se empiezan a mover, empiezan a hablar, me empiezan a mostrar sus conflictos, ahí yo digo, bueno, acá puede haber una novela, ¿no? Y esa imagen me acompaña bastante tiempo,
mientras voy pensando cómo desarrollar esa novela, y hasta que encuentro un posible final, ¿no? O sea, yo empiezo a pensar cuáles son los conflictos, para dónde puede ir la historia, y pienso en un posible final. Con esa primera imagen muy, muy bien entendida en mi cabeza, me pongo a escribir hacia ese lugar. Lo que me pasa muchas veces es que cuando empezás a escribir y empezás a desarrollar esos personajes, vas tomando otros rumbros, y luego el final pensado ya no es pertinente. Me pasó, por ejemplo, con Elena Sabe, que es mi tercera novela, que yo pensaba que iba a finalizar de otro modo, y en un momento me trabé y no podía seguir, y me di cuenta que no podía seguir porque no podía ir hacia ese final que había pensado, tenía que ser otro, ¿no? Eso sí, durante la escritura a veces se modifica. Qué hermosa novela, Elena Sabe. Cómo a veces desde la ficción se puede empezar a debatir un tema que en ese momento ni siquiera se debatía, como el del aborto, ¿no? Para mí fue, en lo personal, muy significativo, porque es la primera vez que pude pensar desde otro lugar, y es a través de un personaje de ficción, el tema del aborto. Así que estoy muy agradecida a esa novela. Yo creo que la Sí. novela habla de los cuerpos en general, ¿no? Además del tema del aborto, es como el derecho que tenemos sobre el cuerpo del otro, porque también Elena, que es la protagonista, es una mujer que tiene Parkinson, y todo lo que puede hacer con su cuerpo es lo que la medicina le permite, ¿no? Y el médico le dice, toma esta pastilla, y si la toma, empieza a caminar, y si no la toma, no, y entra también toda esa cosa de los sistemas de salud, y cómo a veces nos condicionan. Y me parece, vos sabés que yo en un momento de la novela le iba a poner el cuerpo de los otros, porque me parece que tanto en lo que le pasa a Elena, como lo que le pasó también a Isabel, que es la otra protagonista de la novela, hay algo de un tercero que opina sobre tu cuerpo. Pero después, bueno, justo ese año se estrenó una película que se llamaba algo parecido, no era el cuerpo de los otros, pero era algo parecido, y dije, bueno, voy con Elena Sabe, y hoy me parece que no podría tener otro título que no sea Elena Sabe, ¿no? Incluso recuerdo tanto la forma de narrar ese cuerpo que se empieza a paralizar, esos cálculos que tiene que hacer para ver cuándo empieza a funcionar su cuerpo y cuándo va a quedar estático otra vez. Y entonces pienso en cómo haces para encontrar las voces narradoras para cada historia, cómo las encontrás, cómo las buscás, cómo las construís. Bueno, eso sí que es una búsqueda de cada novela, ¿no? Y que sobre todo también que no todas las novelas se pueden contar de la misma manera, ¿no? Yo cuando escribí Elena Sabe particularmente venía de escribir Las viudas de los jueves, ¿no? Que era una novela que tenía otro ritmo, que tenía otras voces, y pasar a Elena Sabe me obligaba a pasar a una voz mucho más morosa, porque el cuerpo de Elena exigía que se contara de otra manera, ¿no? Y eso va pasando con todas las novelas, ir buscando esa voz y esa forma de narrar. En Catedrales, por ejemplo, que es la que vamos a presentar hoy, yo estuve mucho tiempo pensando quién iba a ser el que iba a narrar esa historia, ¿no? Cuál iba a ser el punto de vista. Y bueno, no sé si me estoy adelantando a lo mejor alguna pregunta que tenías para después, pero finalmente decidí que tenían que ser todos los personajes, ¿no? Catedrales es una novela coral en la que todos los personajes en primera persona cuentan parte de la historia. Y eso fue no solamente por una cuestión de punto de vista, que sería el estilo de Rashomon, ¿no? De, bueno, distintas personas viendo un hecho y contando lo que saben. Eso está en la novela, pero además de eso, lo otro que yo necesitaba era que cada uno de esos personajes que estuvieran involucrados de alguna manera en lo que le pasó a Ana, se sentaran o se pararan delante del público, del lector, y contaran lo que sabían, pero que en ese mismo momento tuvieran la oportunidad, como personajes en su curva dramática, de asumir la pequeña o gran cuota de responsabilidad que tenían sobre el asunto, ¿no? O sea, me parece que era el momento como para que ellos dijeran, sí, yo sé esto y yo hice esto o no hice esto otro, ¿no? Y algunos personajes tomaron ese desafío y otros en la novela no, y quizás no tenía que ver con la responsabilidad de cada uno, sino con cómo ellos podían asumir lo que pasó, ¿no? Claro. Otra anécdota personal, Milagros, me presento como profe de lengua y literatura, y varias veces te leemos en las aulas. En 2019 decidí leerte con un grupo de jóvenes de tercer año,
más o menos 15 años de edad, y leímos Tuya. Yo la había leído en 2011 con otro grupo de chicos. Y fue leer una nueva novela, porque eran otros lectores. Y había chicas y chicos que fueron pudiendo leer desde una perspectiva de género, poder ver ese personaje de Lali y las disputas familiares que tenía con su mamá y su papá, cómo transitar un embarazo adolescente en soledad, la posibilidad del aborto. Y el libro se iluminó de otra manera, fue otro libro, y agradezco a esos lectores y lectoras que me hicieron vivir esa novela que había leído tantas veces, con otros chicos también, con otras chicas, y volver a verla como una novela nueva. Una novela hermosa que tiene de todo, porque tiene la intriga, porque tiene el amor, porque tiene los conflictos familiares, la traición. ¿Cómo es tu relación con los jóvenes, con los chicos y las chicas de las escuelas secundarias o las universidades, con los jóvenes en general a través de tu literatura? Bueno, particularmente Tuya es un libro que se lee mucho en las escuelas secundarias, ¿no? Entonces me ha tocado ahora con la pandemia, ¿no? Pero sí con algunos Zooms también, ¿no? Y encuentros virtuales, y también cuando antes era presencial, ir a escuelas porque habían leído Tuya. Y como decís vos, es otro libro, ¿no? Porque no es exactamente lo mismo que lee un adolescente, que lee desde la perspectiva a lo mejor de Lali, del personaje, que lo que lee un adulto. Vos sabés que cuando ese libro, primero ese libro salió por Coligüe, después pasó a Alfaguara. Cuando salió por Coligüe, cuando lo estaban por editar, el editor me dijo que estaban viendo de publicarlo en una colección juvenil, viste que Coligüe tiene muchas colecciones juveniles, porque, bueno, para ellos generalmente las colecciones juveniles son colecciones que se venden mucho, que circulan mucho porque se piden en los colegios, etc. Pero tenían alguna especie de consejo asesor de docentes a las que le pasaban los textos, y las docentes dijeron que les parecía que era un texto que no iba a ser aceptado por los colegios, porque como toca temas, la infidelidad de los padres, el aborto, etc. Entonces lo sacaron en la colección para adultos. Sin embargo, el libro es de mis libros el que más se lee en los colegios, ¿no? Y a veces me escriben algunos profesores diciendo que no se lo dejaron dar en el colegio, y entonces los alumnos lo compran por afuera del colegio. La verdad es que es bastante, o sea, hoy es un libro, digamos, que no tiene nada raro que los chicos no vean en cualquier lado, y antes tampoco, pero digamos cada vez menos. Y parece que cuando a alguien se le ocurre esto no hay que mirarlo, es peor. Vos sabés que en el colegio de mis hijos le habían dado para leer El gigante egoísta de Oscar Wilde, y le habían dado unas fotocopias porque era en inglés el texto. Y entonces ustedes se acuerdan que el gigante egoísta es un gigante que tiene un jardín, y que vienen los chicos a jugar al jardín, y que cuando llegan los chicos entonces el jardín empieza a mejorar, empieza a florecer, hasta que finalmente un día viene un chico de rulos rubios, dorados, etcétera, que es un ángel, que lo que pasa es que el gigante se va a morir y se lo va a llevar al cielo, y ese ángel entra y bueno, los árboles se ponen mucho más lindos, y los duraznos no sé qué, etc. Entonces cuando mi hijo estaba leyendo eso en mi casa, llega la parte que llega el chico de los rulos y se termina el cuento. Y le dije, no, mira, te falta una página. Me dice, no, termina acá. Digo, no, te falta una página. Digo, llama a tus compañeros porque se ve que perdiste la última página. Empieza a llamar a los compañeros, a todos le terminaba en el mismo lugar. Entonces al día siguiente voy al colegio y le digo a la directora, mirá, el cuento de Oscar Wilde termina cuando llega el ángel y falta el final. Dice, ay no, lo que pasa es que cuando dimos el cuento del ladrón, del ratón y el gato, que era un cuento anterior, los padres se quejaron tanto porque el gato se comía al ratón, que le sacamos el final para que no se vengan a quejar por esto. Y yo dije, ay Dios mío, porque pensaba a Oscar Wilde revolviéndose en la tumba, ¿no? Diciendo, me cortaron porque los chicos no pueden leer que la gente se muere, porque en definitiva es eso lo que estaban impidiendo que se lea, ¿no? Y como ya lo dijo Bettelheim en el psicoanálisis de los cuentos de hadas, los chicos necesitan justamente las historias para poder tramitar todas esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, me pareció muy interesante el tema de que los adolescentes me hacen preguntas diferentes. Por ejemplo, hubo un colegio que me mandó un trabajo en el cual los adolescentes varones habían hecho un trabajo contando qué pensaba
el chico con el que había estado Lali, que ella queda embarazada y después evalúa hacerse un aborto, pero finalmente no se lo hace, pero este chico en la novela está absolutamente escindido, porque es un chico que la madre lo maneja y que le dice no vengas más, y como que está sacado. Entonces, estos varones sintieron que no estaba la voz de ese chico, que ese chico también tenía derecho a decir algo. Me pareció muy interesante, ¿no? Y me pareció también muy de estos tiempos, ¿no? De los varones haciéndose cargo de la situación y diciendo, bueno, pero a mí me pasa esto con esto que está pasando, ¿no? Porque la novela está totalmente corrido. Como eso tengo un montón de ejemplos, ¿no? Que los jóvenes muchas veces miran desde otros lugares y eso es muy interesante, ¿no? Claro, como la historia policial y de suspenso pasó a otro nivel y priorizan mucho más esas cuestiones de los vínculos, de los afectos. Sí, totalmente. Fíjate que en casi todas mis novelas hay adolescentes, ¿no? Y en general los adolescentes tienen una mirada más perspicaz que los adultos. A veces los adultos de mis novelas están un poquito más condenados, es como que ya, ya no tienen tanta oportunidad de dar vuelta para atrás. En cambio los adolescentes tienen como esa posibilidad de mirar desde otro lugar y decir, esto no me está gustando, este mundo que se me presenta no me está gustando, me quiero correr y mirar otra cosa, ¿no? Claro que sí. Dijiste en una entrevista que en Quien no, el libro de cuentos, aparecen pequeñas obsesiones que hacen su juego en medio de la rutina. ¿Cuáles son esas pequeñas obsesiones que tenés cuando estás escribiendo? Bueno, cuando estoy escribiendo estoy tan obsesiva escribiendo que alrededor no hay tantas obsesiones, pero siempre hay algunas pequeñas cosas. Por lo pronto, yo siempre decía que yo puedo escribir en cualquier lado, ¿no? O sea, viste que a veces te dicen, bueno, tu rutina, ¿cómo es tu rutina? ¿Dónde escribís? Como que vos tenés un lugar. Y yo siempre decía que desde que existe la computadora portátil, ahora estoy en una computadora portátil, por ejemplo, yo puedo escribir en cualquier lado. Uno de los lugares de la casa donde más me gusta escribir es en la cocina, porque la cocina tiene algo como acogedor, ¿no? Capaz que es mucho más cómodo estar en otro lado de la casa, pero en la cocina está el café cerca y es todo chiquito y está calentito y hay algo ahí en la cocina que a mí muchas veces me voy con la computadora a la cocina. Pero la realidad es que yo decía, puedo escribir en cualquier lado, me puedo ir a un cuarto, me puedo ir al otro, puedo ir a la calle, a un café, lo que sea. Cuando fue la pandemia, que estábamos varias personas de mi familia dentro de la misma casa, me di cuenta que no puedo escribir en cualquier lado. Porque claro, antes podía escribir en cualquier lado porque estaba sola. Entonces yo me iba a la cocina, me hacía el cafecito, escribía, y después me iba a otro lado con la computadora y escribía, y volvía. A la noche empezaba a aparecer la gente en mi casa. Pero con el tema de la pandemia, y supongo que les habrá pasado a varios, tuve que rescatar un cuartito así mínimo que tenía, donde tiraba todas las cosas y los libros que me llegaban y demás sin demasiado orden, y me hice un mini escritorio y me puse ahí encerrada para poder cerrar con llave, porque si no era imposible. Y ahí bien entendí lo del cuarto propio de Virginia Woolf, ¿no? Porque para mí no me hacía falta el cuarto propio porque no había nadie, pero cuando había gente, bien necesité el cuarto propio. Claro. La pandemia nos hizo pensar los espacios, los lugares y los tiempos también de otra manera. Una visión feminista atraviesa toda tu obra de una manera más explícita o de una manera más implícita. ¿En qué momento o situación reconoces el inicio de tu compromiso con el feminismo? Yo creo que y creo que esto le debe pasar a muchas mujeres de mi generación, hoy podríamos decir que fuimos feministas siempre, porque siempre peleamos desde el lugar del feminismo distintas causas. Lo que pasa es que durante mucho tiempo costaba decir yo soy feminista porque parecía que las feministas eran las que eran realmente activistas del feminismo, ¿no? Entonces, si uno no era activista del feminismo, te parecía que te estabas arrogando dos cosas. Por un lado te estabas arrogando algo que no hacías, y para otras mujeres era como, digamos, como una carga decir soy feminista, porque parecía si eras feminista eras, no sé, alguien que venía a romper con todo, etc. Entonces había como una duda en poder decir yo soy feminista. De todos modos, yo, cerca de los 28 años, trabajaba en la revista Emanuel, cuando dejé de trabajar como contadora, mi primer trabajo fue en la revista Emanuel, en la editorial Editores Asociados de Oscar Blota. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la revista Emanuel fue durante mucho tiempo la única o la más conocida revista feminista que había en la Argentina. Era una revista que tenía notas que no tenían las otras revistas para mujeres, tenían notas de muy buena pluma, ¿no? Había escritoras importantes que escribían en la revista, y todo lo que escribía ahí era desde el feminismo. Yo, sabes que un año gané, cuando trabajaba
en Emanuel, gané un premio que es el premio Pléyade, que se le daba a la mejor nota en periodismo gráfico de revistas, y yo tuve que competir en el rubro mujer y hogar. Y competí con una nota, la que yo había escrito, se llamaba preservativos, una fobia masculina, porque era el momento en que por el HIV era tan importante que los hombres empezaron a usar preservativos, y había como una fobia de no me gusta, no lo siento, no sé qué, esas cosas que empezaban a decir. Había habido justo un papa que había dicho que no se podía usar todavía, después, bueno, la iglesia se flexibilizó, pero al principio todo el mundo estaba en contra del uso del preservativo, excepto los médicos que te decían que la única forma de salvarte de contagiarte el HIV era usar preservativo. Entonces la nota se llamaba Preservativos, una fobia masculina, y compitió en el rubro mujer y hogar con una nota de macetas y una nota de bricolage. Y ganó, por suerte, ganó la mía. Pero bueno, por eso te digo, o sea, ya desde ese momento era como estar pensando, escribiendo y tratando de participar en todo lo que tiene que ver con el periodismo, la escritura, con esa mirada del mundo. Pero yo creo que todas hemos evolucionado hoy con mucha más facilidad, decimos todas, soy feminista, porque ser feminista es defender los derechos de las mujeres, ni más ni menos que eso, ¿no? Me acuerdo que hace unos años me vinieron a entrevistar a unas chicas de una universidad muy católica, de periodismo, y venían a hacerme preguntas con la tesis. La tesis era un poco, yo me daba cuenta, ¿viste? Cuando alguien viene a confirmar algo con las preguntas, era... Lo que querían confirmar es, ¿valdrá la pena todo el esfuerzo de lo que hicieron las mujeres por conquistar, ¿no?, el trabajo, esto y otro? Porque al final siguen trabajando en sus casas, siguen atendiendo a los hijos, siguen haciendo esto, y además ahora salen a trabajar, y además como muchas complicaciones que se nos fueron sumando sin restarnos otros trabajos que, bueno, el tema de las leyes de cuidado y las cosas que hacemos gratuitas las mujeres las dejamos para otra conversación, pero un poco iba para ese lado, y yo me las quedé mirando y dije, y entonces me decía, la pregunta era, ¿vos creés que hoy la mujer es más feliz después de las luchas del feminismo? Y yo pensaba, y yo le dije, mira, mi abuela no votaba porque era mujer, mi mamá no tenía la patria potestad de sus hijos, ni podía abrir una cuenta bancaria hasta un tiempo después porque las mujeres no podían. Había tantas cuestiones tan cerquita nuestro, ¿no? De que las mujeres no estábamos incluidas, incluso hoy, ¿no? Las mujeres seguimos siendo en algunas cuestiones de segunda categoría, y uno piensa, ¿esto se mide en felicidad, no felicidad? O sea, si yo soy feliz, o sea, estos derechos los rescindo para ser feliz, ¿qué es ser feliz en definitiva, no? Bueno, me fui por las ramas, disculpen, pero... Claudia, yo me especialicé en tu anecdotario, que es muy rico, sobre todo también siguiéndote en las redes sociales, en ciertas redes sociales, y rescatamos algunas anécdotas tuyas que realmente pintan a una persona. Esto me da miedo, te digo. ¿Te Me da da miedo. miedo? Sí, si sacás... ¿Resistís el archivo? No creo. No, me acordé de esto del señor que hablaba de que presidente se tiene que pronunciar de determinada manera y no presidenta. Me gustaría que para la gente que a lo mejor te consume en los libros, pero no en las redes, puedas contar, digamos, esa linda parada de carro que le hiciste en su momento. ¿Te acordás de la anécdota? Sí, en realidad es una anécdota que la rescató hace poco Patricia Kolesnikov en una nota de ella, porque ella estuvo presente, esto fue face to face, o sea, con personas sentadas estábamos en una feria, si no me equivoco, estábamos en una feria del libro de Frankfurt, y había un señor que era de la embajada o algo por el estilo, que se quejaba del uso de presidenta, o intendenta, o ese tipo de palabras, y decía que no correspondían porque venían de un verbo, presidir, ¿no? Y entonces yo lo que le dije, bueno, ¿y por qué sirvienta sí? Porque sirvienta sí puede ser una mujer, ¿no? O sea, porque si fuera para el caso, entonces serían sirvientes las mujeres. Depende cuál es la actividad que desarrolla la mujer, si le va la A o no le va la A. Hoy, por suerte, me parece que eso ya está bastante superado. Me parece que hoy la mayoría de la gente dice presidenta y no hay demasiado inconveniente, ¿no? O sea, pero esto habrá sido hace unos 10 años atrás, donde todavía era más difícil, ¿no? Esta cosa de ponerle una A a palabras que antes no estábamos acostumbrados.
Y otro hilo en este caso de Twitter que recogimos y que nos pareció realmente grandioso, tiene que ver con, bueno, cuando se murió el Diego, y vos contaste una anécdota muy personal con un hashtag que era mi Diego, ¿no? Cada uno contaba las anécdotas que tenían con Diego Maradona. Claro, claro. Me parece también exquisita, compartimos acá con Ale que es una historia que así la fuimos hilvanando y es un pequeño cuento, así que si sos tan amable de compartirla con la gente, Bueno, estaría re lindo. es la de la comunión de mi hijo, ¿no? Exacto, exacto. Porque ya yo cuento tantas cosas que ya no sé ni qué conté, qué no conté. Pero bueno, la cuestión es que yo hoy soy atea, pero he sido criada en una familia católica y cuando me tocó el tema de mis hijos y la religión, pensé, bueno, yo los voy a introducir hasta la comunión, por lo menos, porque yo creo que la religión hay mucha gente que le resulta es un refugio, un lugar digamos, donde puede encontrar reparo, etcétera, y me parecía que no era yo quien tenía que negárselos, y en general todos tenemos la religión de la familia donde nacemos, ¿no? O sea, en general la religión también es una cuestión de tradición. Y a mí me parecía que si yo no los orientaba un poco, se iban a quedar sin ninguna religión y a lo mejor ellos sí deseaban tener alguna religión. Entonces dije, bueno, llegamos a la comunión y después que ellos decidan lo que quieran de sus vidas. Entonces, en la comunión de mi hijo, el del medio, después uno hace una reunión en la casa y como todos los chicos toman la comunión el mismo día, es difícil que vengan los amigos a tu casa, ¿no? Entonces había uno que había logrado que la mayoría vaya a la de él porque iba a ser una fiesta muy grande y en la de mi hijo había poquita gente, éramos parientes, etcétera, era como una más triste, ¿no? Entonces estábamos acá en el jardín y estábamos festejando, ¿no?, la comunión, y alguien viene y dice, acá a la vuelta en una cancha de fútbol está jugando Diego Maradona. Y bueno, nos empezamos a poner un poco inquietos, pero bueno, claro, era la comunión, no te podías parar, irte, qué sé yo, y finalmente yo dije, bueno, permiso, ya vuelvo, y me fui a ver si era Diego Maradona, y atrás mío vino otro, y atrás otro, todos salimos a ver si era Diego Maradona, y efectivamente estaba jugando Diego Maradona, y mi hijo, el que tomó la comunión, llevó un papel y le pidió que se lo firme, y Diego se lo firmó, y mi hijo me dice, ves, mamá, esto me lo mandó Dios porque tomé la comunión, y yo dije, bueno, va a quedar seguro católico de por vida, cosa que tampoco funcionó, pero no importa, pero era como su marca de que Dios lo había apoyado porque había tomado la comunión. Y qué bueno que haya salido corriendo a constatar si el partido se estaba jugando o no. Porque mirá si por las convenciones sociales te quedabas ahí cumpliendo en el patio, celebrando, y se perdía tu hijo. Claro. Bueno, la dejamos a Ale que siga con las preguntas y deleitándonos con tus respuestas. Hermosas anécdotas. Yendo un poco más al tema de la relación del cine con tu literatura, porque muchas de tus obras fueron llevadas al cine. ¿Cómo vivís esa cuestión del pasaje de la literatura al cine? ¿Las pensás cinematográficamente a las novelas? No, yo siempre cuando escribo una novela. Imagínate que cuando uno escribe una novela, en algunos momentos no sabías ni si me iban a publicar. Cuando yo escribí Las viudas de los jueves o Tuya, yo estaba escribiendo una novela, yo ni sabía si me iban a publicar esa novela y mucho menos si después esa novela podía ser una película, ni se me cruzaba por la cabeza. Pero incluso ahora que ya he tenido novelas que han sido llevadas al cine, tampoco pienso en esos términos, yo pienso en la novela. Lo que pasa que, bueno, yo soy guionista, entonces muchas veces las imágenes, como dije antes, yo pienso en imágenes, arranco con una imagen, entonces busco las palabras para contar esa imagen y atrás viene alguien que con esas palabras vuelve a armar la imagen y dice, acá hay una película. Por otra parte, en los libros que yo escribo hay una trama, cosa que no pasa en la literatura que escribe todo el mundo, hay muchos escritores extraordinarios que no tienen una trama tan definida, y a veces para hacer una película es más sencillo una película que tiene trama, si bien vos podés hacer unas películas extraordinarias también sin trama, pero es más difícil, ¿no? O sea, hacer el Ulises de Joyce es bastante más difícil seguramente que hacer una película, no sé, de Humberto Eco, por más que te pueda gustar más el Ulises de Joyce. Quiero decir, cuando hay una trama para desarrollar, es el cuentito más fácil para el que viene a contar esa historia. Entonces creo que todo eso tiene que ver con que son elegidas muchas veces
para llevarlas al cine. Y yo justamente como soy guionista, estoy acostumbrada a que lo que yo escribo es el inicio de un proceso de representación. Ese texto lo toma otro y hace con eso otro hecho artístico, que es la película. Entonces hay como un desprendimiento, ¿no? Yo, por supuesto que uno, por contrato, incluso puede leer el texto, puede leer los guiones antes de que se haga la película. Si tenés algún inconveniente o algo que pensás que no debe ser de ese modo, lo puedes comentar, pero no puedes empezar a hacer acotaciones sobre cada escena de lo que pensás, porque si no la película no saldría nunca, ¿no? En general lo que tenés es que en el contrato dice que si estás conforme va a salir basada en la novela de Claudia Piñeiro. Si estás menos conforme podés poner versión libre de la novela de Claudia Piñeiro, y si no, que no pongan nada. Eso sí podés, ¿no? Pero imagínate que el cine es una industria y que hay mucho dinero en esa industria, y si cada vez que algo no nos gusta vamos a levantar el dedo y decir, no, en esa escena hay que cambiar tal cosa, se hace difícil, ¿no? Por eso que hay muchos escritores que sufren mucho con lo que ven. Yo una vez entrevisté en Buenos Aires a Tobias Wolff, que tiene un libro que se llama Historia de este chico, que es un libro autobiográfico de cuando era chico, y se hizo película. En la película el chico era Leonardo DiCaprio y el padrastro era Robert De Niro. No sé si ustedes se acuerdan, un padrastro que lo trataba bastante mal. Él y su madre eran una pareja separada, el padre se fue con el hermano y él se fue con la madre, y la verdad que tenían que estar siempre rebuscándosela para conseguir trabajo, etc. Y en un momento la madre fue teniendo distintos novios y finalmente se junta con este que es Robert De Niro, que es bastante maltratador. Y en la novela, que tiene el punto de vista del chico, en ningún momento te cuenta cómo es la vida sexual de la madre, porque el chico no sabe cómo es la vida sexual de la madre. Ella tiene novios, pero él no sabe cómo es su vida sexual y no está en la novela. Pero a veces cuando pasan, también pasó con Las viudas de los jueves, que le agregan escenas de sexo, a lo mejor porque a requerimiento de lo que creen que puede funcionar mejor o lo que sea. Entonces, en esta vida de este chico, le agregan escenas de sexo, y cuando él ve el guión, pide que la saquen porque la madre todavía vive, y él estaba preocupado porque dice, cuando mi mamá vaya a ver la película, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, eso no lo consiguió, pero consiguió que le cambien el nombre. Entonces, la madre se llamaba no sé cómo, y en la película aparece Caroline, ¿no? Entonces, cada vez que aparecía la madre, le ponían el nombre Caroline, que no es el de la madre. Finalmente se estrena la película, Tobias Wolff va con la madre y dice que cada vez que aparecía una escena de sexo, la madre le agarraba el brazo y se lo apretaba fuerte, y él sufría, y venía otra escena de sexo y la madre le agarraba el brazo fuerte y él sufría, y etcétera. Y cuando termina la película le dice, ¿y mamá, qué te pareció la película? Bien, bien, muy bien, pero ¿por qué me cambiaron el nombre? Y entonces él le dice, bueno, mamá, porque había muchas escenas de sexo y me pareció bueno, pero era sexo con Robert De Niro, dijo la madre. Así que uno a veces se hace más mala sangre por los cambios que los que realmente debería hacerse. Bien, y sí, además es otro producto artístico, como vos decís, que tiene. Si se llevara textual como está en el texto, en la novela a la película, seguramente funcionaría mal, ¿no? Claro. ¿Cómo surgió la idea de la serie El Reino? Que ahí tuviste otro rol porque estuviste también participando de la escritura del guión. ¿Cómo surgió la idea y qué aspectos de la realidad, de la sociedad, trataron de reflejar en El Reino? Mira, nosotros con Marcelo Piñeiro un día nos llamó un productor y nos juntó y nos dijo si no queríamos escribir Las viudas de los jueves 2, porque Las viudas de los jueves es una novela mía que Marcelo llevó al cine, ¿no? Con Las viudas de los jueves. Y la verdad que los dos lo escuchamos y a ninguno de los dos nos interesaba en absoluto hacer Las viudas de los jueves 2. Son esas historias que, bueno, ya está, ya se escribió y no hay, me parece que no hay una segunda vuelta para esa historia. Entonces salimos de la reunión agradecidos y todo, pero que no nos interesaba para nada hacer ese trabajo, pero bueno, nos reencontramos en ese momento porque nos habíamos conocido cuando fue lo de la película, pero no habíamos trabajado juntos porque yo no había trabajado en ese guión. Y entonces dijimos, bueno, pero ¿por qué no nos juntamos ya que tenemos ganas de trabajar juntos? ¿Por qué no nos juntamos y empezamos a tirar historias? Y eso hicimos, empezamos a juntarnos, a tirar historias, aparecieron varias, entre esas varias nos inclinamos por esta, por la que finalmente fue El Reino, y en realidad creo que la historia surge, como también mis otras historias de personajes, ¿no? Empezar a pensar personajes, quién es esa familia, etc. Pero también es cierto que Marcelo y yo nos gustan unas
series parecidas, libros parecidos, y tenemos una mirada también sobre la realidad de lo que pasa en Argentina y en la región bastante parecido, y hay una suerte de cuestiones que tienen que ver con que la política a veces apela no a la verdad, sino a lo que es la posverdad, la cosa emocional, tocarte en las emociones para conseguir algo, y en ese tocarte en las emociones para conseguir algo, algunos políticos dicen, bueno, me podría juntar con esta iglesia que tiene una agenda parecida de derechos o de lo que sea, juntar voluntades, juntar a alguien que puede convencer desde otro lugar. Y se nos ocurrió esto, ¿no? Digamos que el acercamiento de ciertas iglesias, no solo a la evangélica, la católica también, a distintos partidos políticos, sobre todo de derecha en la región, se vio bastante en los últimos tiempos, cuando Yáñez, la mujer que fue presidenta por un tiempo de Bolivia, entra en el golpe de Estado, entra con la Biblia, ¿no? Tiene una Biblia gigante cuando entra con el golpe de Estado. Bukele, el presidente de Salvador, cuando hace el autogolpe en el Congreso, entra con los militares y la Biblia. Y bueno, el caso de Bolsonaro ya lo conocemos todos, ¿no? De cómo él apela a todo lo que tiene que ver con lo religioso. Cuando nosotros empezamos a escribir la serie, todavía Bolsonaro no era presidente de Brasil. Incluso mientras la estábamos escribiendo, y ya nuestra serie arrancaba con un magnicidio donde mataban con una faca, con un cuchillo al candidato, en ese momento Bolsonaro tuvo un accidente que también lo lastimaron, o nunca se supo si era cierto o no, pero digamos que hubo también un intento de lastimarlo con una faca, y con Marcelo decíamos, nos tenemos que apurar con esta serie porque nos están pisando los talones y vienen atrás nuestro así como muy, muy, muy cerca, ¿no? Pero incluso en España, que digamos que la iglesia evangélica no tiene tanto auge, se vio la serie muy que podía estar pasando en España, porque no se trata ni de una iglesia, ni se trata de esa iglesia, ni se trata de todas las iglesias, se trata de inventar una iglesia que es esta, pero podría haber sido otra, en la cual la política y estos personajes en particular se juntan para manipular de alguna manera, ¿no? Pero creo que es trasladable a muchos otros países con distintas iglesias, con distintos partidos políticos. Claro, y en España con toda la intervención de Vox, digamos, también la lectura se hace desde ese lugar, seguro. Sobre lo que sucedió a partir del reino, digamos, la repercusión, vos decís en una nota que al debate podemos pedirle más debate, pero a la ficción no podemos pedirle que no sea ficción. ¿Querés contarnos qué te generaron a vos todos esos planteos de los distintos sectores? Ya la recepción del reino. Mira, yo creo que es interesante cuando un hecho artístico toca algo que estaba como latente y tanta gente se pone a hablar del asunto, me parece que es algo interesante, ¿no? O sea, me parece que durante varias semanas las conversaciones iban alrededor del reino, porque te gustó, porque no te gustó, porque estás de acuerdo, porque no estás de acuerdo. Lo que digo es que se le pide que no sea ficción, porque a veces te dicen, ay no, pero eso no es así, no son todas las iglesias así. Obviamente que no son todas las iglesias así, esto es un invento, es una ficción, es una iglesia que inventamos, pero está dentro de lo verosímil, ¿no? Forzando el verosímil en algunos casos, porque es más interesante siempre los personajes que tienen conflictos, que tienen problemas, o sea, a veces qué sé yo, si vos vas a contar una historia donde no hay conflictos y no hay problemas, sí, esa historia no va a ser interesante, ¿no? Pero me parece que todo lo que desató a partir de eso, de la reflexión, tanto reflexiones dentro de las iglesias como reflexiones desde el campo de lo social, son interesantes y son bienvenidas. Lo que me parece que a veces, digamos, cuando piden, no, pero debería ser de esta otra manera porque si no, no es, así no es. Bueno, primero que el así no es relativo, porque muchas veces te dicen así no es, y yo tengo un listado de mensajes de privados, de Twitter privados o de Instagram privados, de gente que perteneció a iglesias así, y me dicen, es exactamente igual, me pasó esto, me pasó lo otro. O sea, es verosímil, yo no digo que sean todas así, por supuesto que no son todas así, pero que sea verosímil. Pero el hecho de buscar como una media, ¿no? ¿Cómo sería la media de todas estas iglesias? Es muy difícil para una ficción, no es el objetivo es contar particularidades, es este personaje que inventamos y que es así. Por otra parte, me parece que se cargaron todas las tintas sobre la cuestión de
de las iglesias, y en realidad la serie tenía otros temas para discutir, que son los que a mí más me hubiera interesado que se discutieran, que tienen que ver con el manejo del poder, porque acá en definitiva no es un partido religioso, sino que es un partido político de derecha que se aprovecha de una iglesia y junta esfuerzos para decir voy a conseguir más votos. Entonces, me parece que es sobre el manejo político, cómo la política se mete con estas cuestiones y hace manipulaciones, el tema de la justicia, una justicia que no investiga lo que le está pasando a los chicos en la serie, el tema de los servicios de inteligencia, que también hacen y deshacen, y uno, digamos, pasó más desapercibido. Creo que había muchos temas más allá de las iglesias para discutir, pero ese fue sacó tanto debate que fue como opacando los otros, ¿no? Sí, en relación con esto, Catedrales, que recibió el premio, decíamos antes, de la Semana Negra de Gijón, queríamos que nos cuentes un poco cómo surgió la idea de Catedrales y por qué te parece a vos que, si bien también se cuestiona lo religioso, no surtió el mismo efecto que El Reino, no generó la misma polémica que El Reino. Bueno, primero, para el que no leyó la novela, Catedrales es una familia muy católica de 3 hermanas, una de ellas, la más chica, aparece muerta, quemada y descuartizada en un terreno baldío, y 30 años después no se sabe lo que pasó. Y algo de lo que no se sabe lo que pasó tiene que ver con una familia muy estricta, muy, digamos, que respeta de una manera exacerbada lo que ellos consideran que son las reglas de la Iglesia Católica, porque no todo el mundo, digamos, no todos los católicos se toman determinadas cosas como se los toma Carmen, el personaje de esta novela, ¿no? Hay muchos modos de ser católico, y en la novela hay un abanico de personajes, está por un lado Lía, que es atea, y por un lado Carmen, que es una fanática religiosa, pero en el medio hay otros católicos que tienen una relación con la religión que ni siquiera la mencionan en lo que están diciendo, porque no viene a cuento de lo que están diciendo, ¿no? Yo creo que no hubo el mismo revuelo por 2 motivos. Por un lado, porque es un libro y no una serie o una película. Si hubiera sido una serie de Netflix, a lo mejor la ve más gente y a lo mejor hay más revuelo. Pero la realidad es que un libro lo lee menos gente, ¿no? Pasan menos cosas con un libro. Por otro lado, creo que la Iglesia Católica tiene como un entrenamiento de muchas series y muchas ficciones y muchos libros sobre lo que pasa con la Iglesia Católica, lo cual no quiere decir que igual no surjan cada tanto voces que reclaman censura o boicots de distinto tipo. Hace poco Santiago Roncagliolo, que es un gran escritor peruano, sacó una novela que no me voy a acordar el nombre, pero que es una novela sobre crímenes de curas católicos en Perú, y cuando la fue a presentar en México, la cadena de librerías más importante no quería exhibirlo y no quería que se vendiera en esa librería, ¿no? Son distintos modos de censura, ¿no? Hoy la censura no va directamente a decir quiero que se prohíba este libro o quiero que se prohíba esta película, porque ya saben que eso no va a funcionar, pero sacarla de todas las librerías o sacar comunicados, como en mi caso, de amedrentamiento y de digamos, de direccionamiento, ¿no? De tener cuidado porque esto no nos gusta, ¿no? Dicho de una manera bastante violenta, son las nuevas formas de censura, ¿no? Para que de ahí en más la gente se cuide y diga, no, mejor de esto no nos metamos porque después nos van a salir a criticar por todos lados, ¿no? Entonces, si bien hay cuestiones con la Iglesia Católica ya ha visto un montón de películas sobre lo que pasa dentro de la Iglesia Católica, y un montón de libros, y hay como un entrenamiento en ese sentido diferente, ¿no? Entonces me parece que también eso fue lo que pasó, que esta fue la primera ficción muy popular que se vio sobre una iglesia evangélica, que repito, es esta iglesia evangélica inventada para la serie, y que no quiere decir de ningún modo que todas las iglesias evangélicas sean como la que se presentan en el reino, ¿no? Claro. Mili, no sé si tenés alguna otra Sí, inquietud de las tuyas. Aprovecho, las escucho con mucho placer. Preguntarte por el teatro. En algún momento dijiste, el teatro me da permisos que no me da la narrativa. Me da permisos para el humor, me da permiso para la poesía, que en mis novelas no hay. Me da permiso para lo onírico. El teatro es un lugar de libertad, de más libertad para mí. Preguntarte, bueno, pedirte alguna reflexión sobre tu relación con el teatro, y también en qué otras artes abrevás como consumidora, ¿no? ¿Qué manifestaciones artísticas te sensibilizan
además de la literatura, por supuesto. Bueno, sí, el teatro, básicamente la expresión artística que más me emociona es el teatro, sin duda, porque creo, yo los veo ahí, yo tengo, no sé, veo una pantalla donde veo, eso es un teatro, ¿no es cierto?, donde están ustedes. Y Es a un mí ya veo, cine-teatro. claro, veo ya esas butacas y me imagino ustedes arriba del escenario, y todo eso para mí es como el escenario de un ritual, ¿no? Un ritual que todavía conservamos, ¿no? Hay muchos rituales que se fueron perdiendo, pero el ritual de juntarnos en un teatro a escuchar a alguien decir una palabra que nos conmueva, que nos atraviese, que se nos meta dentro del cuerpo, eso sigue existiendo, ¿no? Y esa cosa de estar sentado al lado de otro y que ese otro lo está recibiendo en el mismo momento que nosotros, porque cuando vemos en nuestras casas una película o cuando leemos un libro, estamos solos o estamos con alguien que está con nosotros, nada más, pero acá somos un grupo de gente, muchos que no nos conocen, o sea, la mayoría no se conoce entre sí, todos dejándose sensibilizar por la palabra dicha por otra persona, ¿no? Y eso para mí es un ritual hermoso, mágico. Yo siempre digo que cuando yo voy al teatro y se apaga la luz, ya soy feliz, después si la obra es buena, mejor todavía, pero ya con esa ceremonia estoy muy contenta. Y bueno, y de hecho mi último libro publicado, que se llama ¿Cuánto vale una heladera?, reúne todas mis obras de teatro. Yo tengo la suerte de que se estrenaron esas obras de teatro y que además se dan en muchas partes de la Argentina. Yo cuando empecé a hacer estas obras de teatro, la primera que hice, que es la que tiene el título ¿Cuánto vale una heladera?, la hice para Teatro por la Identidad, que es el teatro de las abuelas de Plaza de Mayo, y en ese momento había leído un reportaje a Roberto Fontana Rosa, que era en ese momento, no sé si sigue siendo, una de las personas que más le llevaban textos al teatro, ¿no? Muchos de sus cuentos eran representados en el teatro. Y él decía en el reportaje que a cualquier persona que le pedía, a cualquier compañía que le pedía sus textos para representar, él se los daba, mientras no le pidieran que vaya al estreno, estaba todo bien, porque imagínate que era imposible que fuera el estreno de todos en todas partes, pero que él los daba porque lo que era importante era que el texto circulara, que se representara, que circulara, que siguiera rodando. Y a mí me pareció que era muy bueno eso que él decía con respecto al texto y que siga rodando. Y desde que yo tengo las obras de teatro, todo el tiempo tengo mensajes de argentores que hay una compañía de teatro en tal provincia que quiere hacer, y yo autorizo siempre los textos, porque me parece que eso que dice Fontana Rosa es muy interesante y sigue siendo parte de esta ceremonia también, ¿no? De alguien que escribió algo para que el texto ruede y vaya a ese teatro y se represente, ¿no? Bueno, acá tenemos un festival de teatro muy importante. Ojalá te tengamos en alguna oportunidad también, además de la Semana del Libro, que vengas a la Semana del Teatro y que se pongan tus obras también en nuestra ciudad. Tenemos que abrir también, Ale, la palabra al público que nos está acompañando, que está disfrutando de esta presentación. Están los micrófonos, acá las luces nos complican un poco la visión, pero están los micrófonos circulando. Allá está Mauro, muchas gracias. Levanten la mano quienes quieran hacer alguna pregunta a Claudia, sí, a Claudia, y bueno, ella los va a estar escuchando también. A ver, hay muchas profes, mediadores de lectura. Nosotros acá en Rafaela, que es una ciudad relativamente pequeña, Claudia, conocemos con nombre y apellido prácticamente a todos los que están acá, abonados a la Semana del Libro y fieles lectores. Festival de teatro también. Yo conozco a dos, a la mamá y a la tía de Natalia Porta López. Ah, muy bien, ¿estarán en el público seguramente? Sí, están, saludan, están allá, mira. Sí. A ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Si no, sí. Ale sigue preguntando mientras tanto. Viste que primero cuesta agarrar coraje, después ya va a arrancar alguno y se van a sumar. Ale. Quizás alguien de aquí todavía no te empezó a leer, yo creo que es medio difícil. Me parece que todos los que estamos acá ya te leímos. Pero, ¿por dónde empezar a leer a Claudia Piñeiro según Claudia Piñeiro? Mira, yo creo que no es fácil esa pregunta en general, porque yo creo que cada persona tiene como un camino de lectura diferente, ¿no? A veces alguien me llama y me dice, estoy en la librería y le quiero comprar un libro a mi tía porque es el cumpleaños, ¿qué le puedo comprar? Entonces yo le pregunté, ¿y cómo es tu tía? ¿Qué hace? ¿Qué lee? ¿Qué películas le gusta? Porque no todas las tías no leen los mismos libros, ¿no? Entonces hay como una elección así muy
personal, ¿no? Yo creo que incluso cuando hablamos de cómo incentivar la lectura para los jóvenes y los chicos, también debería haber una búsqueda personal. No todos los chicos se enganchan con el mismo libro. Lamentablemente en el colegio hay que dar un libro para todos, pero ojalá se pudiera elegir ese libro que va a romper el agua y va a partir de ahí formar un lector, ¿no? Pero me parece, bueno, hay distintas formas de entrar. Yo creo que, por ejemplo, los cuentos de Quién no son como grajeas de lo que después puede ser una de mis novelas. Entonces, a lo mejor, a veces hay esa posibilidad, ¿no? De hacer un recorrido por algunos cuentos y decir, si me gusta un cuento, paso a una novela, ¿no? Y después hay como yo diría como dos grandes ramas dentro de lo que yo escribo, ¿no? Una que son novelas más de corte policial, aunque siempre no es la rama principal, pero que son más de corte policial, y otras que son más íntimas, ¿no? Entonces yo creo que al que le gusta más lo policial tendría que leer Betty Boo, Las Gretas de Jara, por ejemplo, o Las Viudas de los Jueves, y al que le gustan más las novelas más íntimas o más privadas, Elena Sabe, Una suerte pequeña, Un comunista en calzoncillos, que es una novela autobiográfica, y creo que Catedrales está como en el medio, ¿no? Porque tiene una historia policial, pero a su vez es una historia familiar, es como un thriller familiar. Y tuya también, creo que en ese sentido articula, si bien es policial, digo, a la luz de las nuevas lecturas, me parece que cala profundo también desde lo vincular, por lo menos. Dijiste ya en la entrevista, comentaste varias veces que tus historias surgen a partir de una imagen. ¿Hay alguna imagen que te está rondando para algún próximo libro? Mira, estoy escribiendo la segunda temporada del Reino, entonces todas las imágenes van para ese lado. De todos modos, antes de empezar con eso, ya empecé a escribir una novela que va bastante avanzada, pero que me pasa que cuando recién, aunque está avanzada, cuando recién todavía no termino de desarmar, no me gusta contar porque es como, viste que a veces pasa que a mí me pasaba cuando quedaba embarazada y te preguntan qué nombre le vas a poner a tu hijo y capaz que le decís el nombre y te dicen, no, pero ¿te parece? Y entonces yo me empiezo a batatar, ¿no? Y acá también, ¿y de qué trata la novela? Y estoy pensando, y me empiezo a batatar porque el otro te pone cara de, uy, ¿te parece? Y entonces me gusta contarlo cuando lo tengo mejor armado y ya me siento segura sobre la historia. Pero avanzo con otra novela también. Bien. Y con la segunda parte del Reino. Sí. ¿Qué para cuándo podrá ser? Va a ser, o sea, se va a filmar seguro el año que viene y se verá también, yo creo, en algún momento del año que viene. Bien, bien. Así que un poquito de espera, pero ya llega. Sí, había que hacerla durar un poquito más, pero en un fin de semana nos la devoramos, así que quedamos todos con más ganas. A ver si hay alguna mano levantada, algún micrófono ahí, con ganas de preguntar. Pero están obnubilados con tu presencia, Claudia, quedaron todos enmudecidos. Nadie tiene ganas de preguntar. Miren que nosotros tenemos preguntas para rato con Ale, ¿eh? Bueno, levanten la mano cualquier. Ya levantaron la mano. Le vamos a hacer llegar el micrófono. Ahí Hola. está. Tiene Hola. la palabra, señorita. Bueno, hola Claudia, buenas noches. Preguntarte, bueno, ¿cómo viviste este último año y medio? Ahora parece que estamos un poquito mejor, pero ese tiempo de aislamiento, de estar meses en casa, contaste un poco antes la anécdota de encontrar un cuarto propio, pero ¿qué te pasó en la parte más dura de la cuarentena? ¿Te reencontraste con lecturas viejas? ¿Fuiste por otros caminos? ¿Qué implica un periodo así en la vida de un artista o de una escritora, ¿no? Como vos. Bueno, la verdad es que hemos pasado por muchas instancias, ¿no? Porque nosotros ahora lo estamos viendo desde este momento, pero no estuvimos, yo como escritora, pero creo que ninguno de ustedes, igual en todo ese periodo, ¿no? Entonces lo que me pasó al principio es que no podía escribir y no podía leer casi, o sea, leía libros que ya había leído antes, ¿no? O sea, no me podía concentrar en una historia nueva. Entonces, algunos libros que yo a los que vuelvo cada tanto, los abría en cualquier página y me ponía a leer algo que ya había leído y que sabía que me iba a devolver alguna reflexión, alguna cuestión, pero que no implicaba
poner la atención en una historia nueva que me están contando, que eso me costaba muchísimo. Al principio me costaba mucho leer y escribir. Lo primero que pude escribir fue para una revista alemana que me pidieron, a distintos escritores, uno en cada continente, nos pidieron que hiciéramos lo que se llama el cadáver exquisito, que es contar un pedazo de una historia y pasa otro y cuenta otro y pasa otro y cuenta otro, y así se completa la historia. Eso fue lo primero que pude escribir, porque era tan descabellado el proyecto, ¿no? Era como que vos recibías algo que habían empezado a escribir otros y lo tenías que continuar, que ahí pude empezar como a aflojarme y decir, bueno, sigo lo que se le ocurre a otro. Y creo que esto tenía que ver la imposibilidad con la incerteza, ¿no? La cuestión de no saber cómo iba a ser el mundo, no saber cómo iba a ser el mundo al que iban a salir esos personajes, ¿no? Cómo, dónde se iban a encontrar, dónde se iban a amar, dónde se iban a matar, dónde se iban, lo que sea, ¿no? Todas esas incertezas hacían que me quedaba como paralizada ante la escritura. Después empecé a escribir textos que me pedían para distintas revistas o publicaciones, y luego tuve que hacer reescritura de escenas del Reino, porque el Reino se había filmado un tercio nada más, hasta cuando empezamos la pandemia, y se volvió a poder filmar en septiembre. Y ya sabíamos cuando estábamos en el aislamiento que había escenas que no se iban a poder grabar de la manera que estaban pensadas, porque por cuestiones de protocolo iba a ser imposible grabarlas. Entonces tuvimos que hacer reescritura de varias escenas, de muchas te diría, y eso nos ayudó también a revisar otras cosas, ¿no? Porque ya que teníamos que revisamos todo el guión, ya sabíamos cómo eran los personajes, porque ya habíamos visto a los actores hacer esos personajes, entonces les entendíamos mejor cómo eran. Y pasé por distintas etapas. Ya después yo creo que llegó un momento en el cual uno se da cuenta que la realidad es esta, ¿no? Con barbijo, sin barbijo, con más cuidado, con menos cuidado, con las vacunas, sin menos vacunas, no es que iba a cambiar mucho más de lo que estamos viendo ahora y que el mundo volverá a su cauce, ojalá con algunos aprendizajes que hayamos podido hacer carne, y ojalá que sí, y bastante parecido al mundo anterior, mal que nos pese, porque ojalá hubiéramos aprendido alguna de las cosas que la pandemia nos dejó ver, ¿no? Muy bien, respondida entonces la pregunta. Por supuesto que hiciste pan casero también, Claudia. No, En la... no cocino nada. Pero lo único no se que te hice, dio por la cocina. no, cociné porque no quedaba más remedio, había que cocinar. Y como yo nunca cocino, mi hija y mi pareja decían, pero entonces vos sabías cocinar. Porque ellos estaban convencidos que yo no sabía cocinar, pero sí cocino. Lo que pasa es que no, como tengo otras cosas que hacer, nunca cocino. Lo único que hice fueron scones, porque mi mamá hacía scones ricos cuando era chica y recuperamos una receta con mi hija y cosas así que decíamos, bueno, vamos a probar a hacer esto. Creo que todos probamos a hacer cosas, pero pan y masa madre, no, eso no. Bueno, también contanos un poquito de tu relación. Sabemos que sos fan de algunos programas de tele y que ahí convertís en defensora apasionada de participantes o de situaciones. ¿Qué te pasa con la tele, con el entretenimiento? Y bueno, lo podemos enlazar a tu participación en Twitter, que también es muy activa, con otro perfil, ¿no? Pero bueno, se te nota ahí como muy activa. ¿Qué encontrás en ese mundo, digamos, que te atrae? Yeah, más que los programas, creo que lo que genera como esa cosa que vos decís que me interesa y demás, es el programa visto con otros, ¿no? Porque me parece que hay algunos programas que generan como una comunidad, eso que decíamos del teatro, pero que cada uno está en su casa viendo el mismo programa y entonces compartís cosas. Me pasó en algún momento con La Voz, porque bueno, me gusta mucho a mí la música y me gusta mucho oír cantar, y había... bueno, me gustaba ver eso de cómo se elegían los personajes y cómo cantaban algunos de los chicos, que eran unas voces extraordinarias realmente. Pero a su vez teníamos un grupo de amigos con los cuales en Twitter íbamos cada uno poniendo por sus fans. Yo era fanática de Magdalena Cuyén, que me encanta cómo canta, entonces era como que siempre yo iba por ella y otros amigos por otros, pero estábamos siempre haciendo comentarios sobre eso. Y ahora un programa que a mí realmente me alegra la noche es el de Jay Mamón, que también tiene que ver con la música, ¿no? O sea, a veces cuando va gente que no es de la música me engancho menos, pero cuando van gente relacionada con la música y después cantan en el piano y todo eso,
me resulta muy agradable y también me dan ganas de compartir, ¿no? A veces hay alguien y vos decís, ahí va a cantar tal canción y te dan ganas de compartirlo en las redes para que la gente no se lo pierda, ¿no? El otro día estaba Julieta Ortega y llegó el padre en un momento de sorpresa y todos estábamos compartiendo, está Palito Ortega con Jay Mamón, ¿no? Y fue un momento como mágico también, ¿no? Como tantos otros de ese programa. Bien, si no la siguen, ¿cómo es para los que todavía no la estén siguiendo en Twitter, que deben ser pocos, los que te leen y no te siguen, ¿querés recordar tu cuenta? Así podemos chusmear todo. Yo creo que soy C. Pineiro, pero la verdad que ni me acuerdo, pero creo que soy C. Pineiro. Tengo una amiga Twitter ahí en el público. ¿Usted la está siguiendo? ¿Sí? Está tuiteando en este momento. Así que ponele un corazón, porque viste que mañana, imagínate, mañana amaneces con un corazón de Claudia Piñera en Twitter y sos... Antes que empiece esta charla ya hay alguien que había mandado una foto de la pantalla y decía, estoy esperando la charla en Rafaela, así que ya vi que había gente de Rafaela en Twitter. Muy bien, ¿fue usted? Fue mi amiga, claro, ¿qué le va a hacer? Uno trae su público también. Ale, ¿querés seguir con alguna cosita? Bueno, seguro nadie más quiere aprovechar a preguntar algo. ¿Allá? ¿Están levantando la mano? Mauro. Yo acá. Allá. Bueno, Marisol, está allá a la distancia. Hasta ahí fondo. Es una librera local. Le damos la palabra para que haga su pregunta. Gracias, Mili. Yo quiero saber qué está leyendo Claudia, qué tiene en la mesita de luz y qué está leyendo. Yo de Claudia amé Una suerte pequeña y quiero saber qué lee ella de otros autores. Bueno, mira, en este momento estoy leyendo todos los finalistas yo soy jurado del premio Filba, entonces estoy leyendo, ya estoy terminando porque nos juntamos la semana que viene, todas las novelas del premio Filba, así que leí Confesión de Martín Coan, ya había leído antes El mismo río de Selva Almada, La sed de Mariana Yurchuk, el último que leí ahora es Los llanos de Federico Falco. Todo eso tiene que ver porque soy jurado de un concurso que están esos libros y es una suerte porque son todos libros buenísimos, porque fueron libros elegidos en parte por libreros también. Generalmente Filba pide opinión a muchos libreros también, ¿no? Y fuera de digamos, de lo que tiene que ver con ser finalista de este concurso, empecé a leer, pero todavía no lo pude terminar, un libro de Cristina Rivera Garza, que es el verano, ¿cómo es el título? El extraordinario verano de Liliana, o algo por el estilo, es el título, no sé si lo viste porque no llegaron tantos ejemplares, es de Random, pero no llegaron tantos ejemplares acá, y es sobre un hecho real del asesinato de su propia hermana, y es un libro extraordinario, de Cristina Rivera Garza, que es una escritora mexicana muy buena. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, con esas recomendaciones de Claudia, ¿podés chapear, Marisol? Ya tengo todos. Ya el último tiene todo me falta, anotado, pero el resto ahora, lo tengo. Claro, además de los libros de Claudia, se van a vender estas nuevas recomendaciones. Ale. Para ir cerrando, si alguien más quiere preguntar puede hacerlo. Dijiste en una nota sobre Las maldiciones, otra novela que aborda el tema de lo político, que la escritura demanda una posición política. ¿Cuáles son los 2 o 3 compromisos políticos a los que no querés renunciar en tu obra? Bueno, no sé si los 2 o 3, pero digamos, yo traería, para contestar a esta pregunta, y me parece que para el cierre está buena, lo que pasó en la Feria del Libro de Buenos Aires, el año que yo tuve que abrir la Feria del Libro de Buenos Aires, que justamente me pregunté sobre este tema, ¿no? De si el escritor tiene que tener o no una posición en la sociedad, ¿no? Me parece que durante muchos años nos alejamos un poco, ¿no? de ese lugar de opinión, y por otra parte a mí me parece que es fundamental, ¿no? Porque los escritores, la palabra intelectual es una palabra que a veces resulta incómoda porque parece que es una palabra puesta desde la estratosfera y de alguien que es intelectual y mira hacia abajo, pero si pudiéramos encontrar otra palabra, o si pudiéramos quitarle a esa palabra la connotación negativa,
esa connotación negativa viene históricamente, porque cuando fue el caso Dreyfus y Emile Solá saca la carta, digamos, J'accuse, ¿no? Sale en un diario, y al día siguiente, en la editorial del diario contrario, dice, esos intelectuales que tal y tal cosa. Ya nació la palabra intelectuales, y al día siguiente, esos intelectuales. Entonces quedó una palabra con mucha connotación histórica, ¿no? Pero eso del J'accuse y de tomar partido sobre determinadas cuestiones que no hacen a lo literario, pero que hacen a la sociedad, a mí me parece que es fundamental dentro del trabajo del escritor, porque los escritores trabajamos con una materia que sirve para la sociedad, que es la palabra y el discurso, ¿no? Y así como un médico sabe de medicina, y tanto nos han ayudado en este tiempo, y un zapatero sabe de arreglar zapatos, y un maestro de enseñar, los escritores que estamos todo el tiempo hablando con la palabra, usando la palabra y hablando y manejando el discurso y entendiendo los discursos, tenemos algunos recursos que a lo mejor a la sociedad les pueden servir, ¿no? Que tienen que ver con presentar distintos puntos de vista, con cuando una palabra es utilizada de una manera, digamos, que se la apropia a alguien y entonces se le cambia el sentido, poder hacer esa marca. Cuando hay un discurso que manipula, poder hacer una marca, decir, acá se está manipulando porque se está diciendo esto para manipular. Todos esos recursos que sabemos porque trabajamos con la palabra, a mí me parece que los tenemos que ofrecer a la sociedad de alguna manera. Y entonces poder tener una opinión y una idea y compartirla, ¿no? Desde ese lugar. Eso es lo que me parece importante para mí, ¿no? Y en ese momento que yo llevaba ese discurso que hablaba del J'accuse y que hablaba de la participación del escritor en la sociedad y demás, justo se dio una cosa que era que había una protesta de colegios de colegios de profesorados, y que no se podía dar el discurso porque estaban ahí haciendo ruido porque querían ser escuchados, y me parecía que era muy interesante porque el discurso hablaba justamente de eso, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que quieren decir? Traigámoslo acá arriba y hablemos de esto, porque ¿qué sentido tiene que yo hable de libros si está pasando esto en los profesorados y nadie lo escucha y nadie lo habla, ¿no? Entonces esa ida y vuelta me parece que es interesante. Nosotros agradecemos justamente ese compromiso porque eso se lee en tus obras. Mili. Bueno, la verdad que, no sé, yo no tenía reloj acá a mano, pero el tiempo nos pasó volando. La verdad que antes de que te sumaras hablábamos del microclima que vivimos quienes estamos en la organización de la Semana del Libro, y bueno, lo que significaba tu presencia para todos nosotros, así que es una noche realmente para atesorar. Deseamos que la hayas pasado tan bien como nosotros, y bueno, y esperamos tenerte así de cuerpo presente para compartir estos rituales de los que vos dabas cuenta con tus palabras recién, ¿no? No sé, ¿alguien más tiene algo para decir? Última oportunidad, ahora sí. Agradecemos esto de la tecnología que posibilitó que de alguna manera estemos con tu compañía, y de la calidez en tus respuestas y esa humanidad que siempre tenés cuando te escuchamos en los medios y cuando te leemos en tus obras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la presentación, al público presente, a los organizadores de la feria. La verdad es que es muy importante todas las ferias que se hacen en tantas partes de la Argentina, y sobre todo con constancia, ¿no? Ustedes hace años que están haciendo esta feria de Rafaela, y eso es muy importante, la gente ya espera esas ferias, ¿no? Y se dan todo un montón de cuestiones alrededor de los libros que son muy interesantes para la comunidad, así que muchísimas gracias por eso también. Y bueno, como dicen ustedes, ojalá que algún día sea, no de cuerpo presente, que suena a misa de cuerpo presente y no me gusta, pero diga en persona, no sé cómo se dirá. El cuerpo presente suena como una cosa... De abrazo presente, podríamos decir, una cosa más cálida, así. Bueno, pero igual te entendí y te agradezco, y a lo mejor está muy bien como lo dijiste vos, pero a mí me sonó como... Así que bueno, muchísimas gracias, y les dejo una última recomendación. Si vienen a Buenos Aires, vi una obra extraordinaria, Precoz, que es un libro de Ariana Harvitz, una gran escritora argentina también, seguramente la librera la conoce, lo acaba de adaptar al teatro.
lo hace Julieta Díaz. Fui esta semana, me pareció extraordinario. Como estamos en un teatro y hablamos de libros, termino con esta recomendación para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, yo no aplaudo porque va a sonar todo, pero está aplaudiendo el corazón. Gracias por la compañía, por haber estado presentes. Creo que nos vamos todos así con la sonrisa pintada y el corazón contento. Destacamos a nuestro compañero Mauro Gentinetti, que estuvo y está al frente de toda la programación de esta Semana del Libro que llevamos adelante con tantísimo cariño. No sé dónde anda Mauro ahí escondido, allá está. Y bueno, y a todo el equipo de la Secretaría, que la verdad que trabajamos felices de ser mediadores con la palabra. Gracias y buenas noches. Gracias, Ale.